el precio del petróleo. ¿Se entiende? Bien. Por otra parte, bueno, acá les explico un poquito que si aumenta el margen, que un aumento de los márgenes eleva los precios a todos los niveles de producción, por lo que desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, lo que hemos estado conversando recién. ¿Sí? Así pues, las variaciones de salario, productividad y márgenes desplazan, y el precio del petróleo, como bien hablamos, desplazan la curva de oferta real y alteran el nivel de precio. Puede ser que lo suba, como puede ser que lo baje. ¿Se entiende? Dependiendo de lo que ocurra. ¿Sí? Para dónde se mueva la curva. En el lado de la demanda agregada, ¿qué les dije yo? Políticas monetarias y políticas fiscales. No hay mucho para equivocarse acá. ¿Sí? Pero no sé por qué se equivocan siempre. Entonces, ya se lo he repetido muchas oportunidades para que no metan la pata. La curva de la demanda agregada, ¿sí? Los factores son las políticas monetarias. Las políticas monetarias, ustedes piénsenlo de esta forma. Si les tocara, vamos a ir a lo más complicado porque entiendo que es lo que más les ha complicado y donde vamos a hacer algunas prácticas. Vamos a un artículo que sea de política monetaria. El artículo tiene que decir algo que pasa en el mercado monetario. No sé, por ejemplo, el Banco Central sube o baja el encaje legal. ¿Sí? O la tasa de redescuento disminuye tomando el menor valor en los últimos 5 años. No importa, después el artículo se rellena de zaraza. Pero lo que ustedes tienen que entender es si es una política monetaria, si es una política fiscal, qué es y dónde impacta. ¿Sí? Ahora, si les habla de que el Estado sale, a ver, por ejemplo, les doy una noticia que dice Massa a full con su plan platita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A full con el plan platita. ¿Saben qué es el plan platita? ¿No han visto en la televisión? ¿Sí? ¿No? El plan platita quiere decir que el tipo está empezando a tirar plata por todos lados con tal de ganar las elecciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora ya está sacando, o sea, subiendo los topes de los impuestos a las ganancias, cosa de que ahora el que paga solo impuesto a las ganancias, el que gana casi como 2 millones o más. Por otro lado está regalando huevadas, está sorteando no sé qué, está regalándole plata a los jubilados, dándole un bono de no sé qué, todas huevadas, inclusive como de dónde quieres financiar esa parte de la plata, pidiéndole de alguna manera a las empresas que estén anticipando las ganancias del próximo año. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, linda la jodita que le va a tocar al gobierno que venga después, porque, digamos, como que ya se quiere manotear parte de las ganancias que vendrían a ser del próximo año. Bien. Ahora, es el plan platita. Si yo les digo eso, ¿sí? Ya, díganme, ¿qué es? Un artículo que habla del plan platita. ¿Es de qué? ¿Qué tipo de artículo es? ¿Y que dice qué? Que está aumentando el gasto monetario. Tal cual. ¿Se entiende? ¿Y eso qué implica? Que es una política fiscal que es expansiva o contractiva. Sí. Expansiva. Y mueve la demanda agregada. ¿Hacia dónde se la derecha? Entonces, ahí arranca el análisis. Entonces, ustedes tienen que ir, dicen, la demanda agregada, ¿en qué gráfico está? ¿En qué mercado está? Mercado de bienes y servicios. Entonces, ponen la oferta agregada, ponen la demanda agregada, la mueven, ¿sí? Y dicen, aumentó el nivel de precio. Bueno, listo. Acuérdense estos gráficos que yo les hice de cómo se relacionaban los mercados entre sí. Ahora se relacionan con el mercado monetario. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó el nivel de precio, vamos a ver qué pasa en el mercado monetario. Se corrió la curva hacia la izquierda, aumentó la tasa de interés, bajaron las inversiones, ahora la demanda agregada se contrae un poco. ¿Se entiende? Ese es el análisis. Ahora, si el artículo hubiera hablado de, por ejemplo, no sé, voy a ponerle que el encaje legal sube 4 puntos para bla bla bla, con cualquier zaraza, lo que a usted le interesa es que el encaje legal aumentó. Y si el encaje legal aumentó, tienen que irse al mercado monetario, entender dónde estaba el encaje legal en la fórmula del mercado monetario, ¿sí? Seguro que ya no se acuerdan un carajo de todo eso, porque son cortoplacistas ustedes. Están reteniendo nada malo que damos en esa clase. Pero ¿se acuerdan? Cuando vimos mercado monetario, que había algo que era un multiplicador, que era E más 1 sobre E más R, ¿sí? Y esto era por la base monetaria, y esto era igual a R, ¿sí? Bien, en este R es donde impacta el encaje legal. Ese R que estaba acá eran las reservas
sobre los depósitos y yo les dije que era igual al R legal, que es el encaje legal, más las reservas excedentarias. Que las reservas excedentarias son aquellas que podía el banco comercial decidir tener de más en caso de que hubiera mucha gente que fuera a sacar plata, con tal de no quedarse sin plata, porque acuérdense que los bancos funcionan en función de qué, de la confianza que le transmiten a la gente. Si ustedes van a sacar plata, el banco le dice que no tiene, se cagan hasta la pata, ¿o no? Yo me cago, ¿sí? Entonces, bueno, eso depende de los bancos comerciales, pero el encaje legal depende del Banco Central. Y este encaje legal es lo que no pueden prestar los bancos. Si es un 10%, un 10%, un 20%, el que sea. Si yo les digo que ese encaje legal aumenta 4 puntos, no importa en qué valor estaba, aumenta, ¿qué quiere decir ahora? Que los bancos pueden prestar menos plata. Si pueden prestar menos plata, quiere decir que el efecto de multiplicación va a ser menor. ¿Se entiende esto? O sea que esto que está acá va a ser menor. Por lo tanto, M va a bajar. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? Este R va a aumentar o disminuir. Va a aumentar. Ese R. Y como está acá en el denominador, el paréntesis disminuye. Y como disminuye, el efecto de multiplicación disminuye. Entonces, ahora ya saben por dónde arranca ese artículo. Van al mercado monetario, ¿sí? Tienen M sobre P y L, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasó con M? ¿Está aumentando o disminuyendo? ¿Qué dijimos que pasaba? Disminuyendo. Entonces, esto se fue para acá. Y este era M0 sobre P0 y este ahora es M1 sobre P0. Y ahí arranca. Y ahora, ¿hacia dónde va? Hacia la inversión y después de la inversión, a la demanda agregada. Y después vuelve de vuelta para este lado. ¿Se entiende? No es muy complicado, lo que pasa es que tienen que entender dónde arranca el artículo. ¿Sí? Ahora, hay artículos que son más hijos de puta. Por ejemplo, si les doy uno con exportación. Porque cuando les doy un artículo con exportación, se les va a llenar, dependiendo de lo que diga el artículo, los pueden confundir. Hay artículos de exportación en donde ustedes dicen, como aumentan las exportaciones, arrancan por la demanda agregada. ¿Sí? Puede ser, si el artículo habla de que las exportaciones aumentan, pero alguno puede decir, pero si habla de que hay más exportaciones, quiere decir que entonces esa base monetaria se va a expandir, porque van a entrar los dólares de la exportación y el Banco Central va a tener que darle pesos a la empresa que exportó, ¿sí o no? ¿Me siguen? A ver, tienen que entender de qué trata el artículo. O peor aún, cuando veamos el sector externo, que lo vamos a ver la clase que viene, que vamos a ver los tipos de cambio, alguno va a decir, pará, hay exportaciones, y vamos a entender cómo las exportaciones afectan los tipos de cambio. Entonces alguno dice, mi análisis no tiene que ver ni con el mercado de bienes y servicios, ni con el mercado monetario, sino con el mercado externo. ¿Sí? Con el mercado externo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer el tipo de cambio y van a ver cómo la exportación hace que se corran las curvas de tal forma que puede ser que aumente el tipo de cambio o que disminuya. ¿Se entiende? Entonces, eso, por ejemplo, es un poco más complicado porque puede tener, inclusive, hay veces que un artículo puede tener un impacto en este mercado y también tiene un impacto en otro. Y ustedes deberían poder explicarlo. Una cosa por un lado y otra cosa por otro. ¿Se entiende? Pero bueno, no sé. Yo lo que quiero que entiendan es, todo lo que estamos viendo tiene sentido, pero yo les estoy tratando de que comprendan. Cuando hablamos de políticas monetarias o políticas fiscales, primero entiendan cuál es la variable monetaria que está cambiando. Si es E, si es R, si es la base monetaria, o si es alguna de las que interfiere con E o con R, como por ejemplo la tasa de descuento, el encaje legal, que no afectan directamente esto, sino que están dentro de. ¿Se entiende? O la tasa de interés. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, si les digo política fiscal, seguramente el artículo va a hablar del plan platita, o de que bajaron algunos impuestos, o que aumentaron algunos impuestos, o que dan más subsidios o menos subsidios. Ahora, recuerden que las políticas fiscales tenían que ver con los impuestos netos. Los impuestos netos no es otra cosa que los impuestos menos, ¿qué? Menos las transferencias. ¿De acuerdo? Bien. Y esas transferencias son esos subsidios en donde no hay una contraprestación a cambio. Entonces, el Estado, por un lado, recauda dinero a través de los impuestos y por otro lado, le da plata a la gente, discrecionalmente, como a él le parezca, ¿sí?
A través de los subsidios. ¿Sí? Ahí es donde metemos los planes, donde metemos al puntero político, donde le tiramos los planes, ¿se entiende? Donde también ayudamos gente, ¿sí? Pero ahí se mezcla todo un poquito, ¿sí? ¿Queda claro? Entiendan el artículo. Una vez que entiendan el artículo, si es una política monetaria, identifíquenla, sepan que empieza en el mercado monetario y que después siguen la inversión y que después siguen la demanda agregada y así sucesivamente. Si es fiscal, entonces va a impactar directamente en el mercado de bienes y servicios y después va a tener un impacto en el mercado monetario, ¿se entiende? Si el artículo habla del precio del petróleo, el primer movimiento es por la oferta agregada, no por la demanda, ¿se entiende esto, no? Y después vemos los pasos que siguen, ¿se entiende? ¿Queda claro? Eso es lo importante. Si les hablo de que aumentan los salarios, si hablo de que la productividad mejora en el país debido al acuerdo que hizo Argentina con Alemania de incorporar know-how, cualquier basura que diga algo así, o sea, porque después el artículo puede tener un montón de otras cosas, identifiquen lo importante y en función de eso tienen que entender en qué curva es con la que arranca el análisis, ¿entienden? Eso es fundamental. Si ustedes meten la pata ahí, lo más probable es que yo entienda que ustedes no han entendido el artículo, ¿sí? Y acuérdense que el título les dice mucho. El título es lo que más habla de un artículo, ¿sí? Si yo le digo plan platita, ya está. No le tengo que poner ni siquiera nada abajo de esto. Ustedes ya saben que es la demanda agregada, que se mueve a la derecha porque hay una estimulación de la misma a través de que el Estado está regalando guita para todos lados. ¿Sí o no? ¿Necesitaron que les diga algo más aparte del plan platita? ¿No? Si les digo que baja el precio del petróleo, ¿ustedes necesitan saber el motivo por el que bajó el precio del petróleo? No, qué sé yo, ¿qué le importa? Se acabó la guerra, no sé, si se juntó la OPEP y decidieron, no importa, bajó el precio del petróleo. Tomen el parámetro que ustedes necesitan entender, ¿se entiende? Si les digo que el encaje legal subió, no les calienta porque subió. Vamos a ver las consecuencias de que haya subido, ¿se entiende? Bien. Acá hay un ejemplo de política monetaria, un aumento en la cantidad nominal de dinero. Miren, dice, supongamos que la economía se encuentra inicialmente en equilibrio en ese punto E que está acá, ¿sí? Ahora el Banco Central duplica la cantidad nominal de dinero comprando títulos del Estado. Esto, les explico por qué dice duplica, no le vamos a dar bola a esto. Dice duplica porque exactamente esto, cuando lo lleva a este valor es el doble, ¿sí? Nada más, pero no me importa, no me interesa ese análisis. Nosotros somos ingenieros, no somos economistas. Entonces, pero lo que quiero decir es esto. El Banco Central compra títulos del Estado. Compra títulos del Estado. Quiero ver si alguien, que no seas vos, porque a vos te veo que vas más o menos bien, quiero ver si hay alguien que me pueda decir dónde arranca ese estudio. ¿Sí qué? ¿Dónde arranca ese? Lo voy a sacar por la duda que esté escrito acá. ¿Dónde arranca el análisis de ese artículo? Yo les digo así, título del artículo. Banco Central compra títulos al Estado. Punto, chao. Con eso es suficiente, no necesito ni decirle más nada. Quiero saber por dónde arrancamos el análisis de ese artículo. Que no seas vos, ¿alguno se anima? Se acerca, bolazo, a ver si le pifan, no, pero quiero ver si tienen alguna. En el mercado monetario, ¿no? ¿Qué haríamos? A ver. O sea, volvamos, habla del Banco Central. Obvio que tiene que ser. En el lado de la. Eso se debería caer de maduro, ¿no? Pero la pregunta que quiero que entendamos es: ¿qué se está afectando en el mercado monetario? La oferta legal. Sí, sé que no está cargado, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo que hace que no sé, se expanda, se contraiga? Está influenciando el multiplicador, pues. La E, el encaje, todo eso. Todo eso está mal. La política fiscal, ¿no? El Banco Central. El Banco Central genera políticas monetarias, no fiscales. El Estado genera políticas fiscales. Perdón, pero las no sé. políticas fiscales están dadas por impuestos y gasto público. No tiene nada que ver con que el Banco Central le compre títulos al Estado. ¿Entendés? Ah, bien. El título decía esto.
Entendí el rey. Acá, ahora el Banco Central duplica la cantidad nominal de dinero comprando títulos al Estado. ¿Sí? Eso es lo que dice el título del artículo. Ahora, no voy a volver atrás a dar toda la clase, pero recuerden una cosa, cuando hablamos del Banco Central, yo les hablé que el activo, el pasivo eran más o menos lo mismo y les hablé de tres sectores, el sector oficial, el sector externo y el sector privado, y que eso era igual a la base monetaria, ¿se acuerdan? Y que les dije Y la que base el sector monetaria es igual al oficial multiplicador, pues. podía expandir la base monetaria o contraerla dependiendo de si salía a vender títulos públicos y el Banco Central los compraba, lo que estaba ocurriendo es que el Estado le daba un papelito al Banco Central y el Banco Central le daba un montón de plata. Y esa plata genera una estimulación de la base monetaria porque en definitiva es plata que entra a la economía, que no estaba, ¿sí o no? Bien, entonces el análisis empieza acá. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, si pasa ese artículo, es entender que lo que hay es una expansión de la base monetaria. Y por lo tanto, como aumenta esto, obviamente aumenta esto. ¿Se entiende? Pero ustedes tienen que entender dónde arranca esto. A ver, si el artículo habla de que los bancos comerciales o que bancos comerciales van a solicitarle plata al Banco Central para cubrir déficit, o sea, para cubrir extracciones que están haciendo el público en general, bueno, arrancamos acá. Quiere decir que el Banco Central está dando plata a los bancos para que los bancos le puedan dar a la gente que la gente está pidiendo sacar plata, ¿sí o no? Entonces está entrando plata a la economía a través de los bancos privados, ¿sí o no? Pero también impacta en la base monetaria. Pero tienen que entender la raíz del artículo. Si ustedes no son capaces de entender la raíz del artículo, es muy complicado que lo puedan avanzar, ¿sí? Entonces, en ese caso es eso. Ahora, veámoslo muy simple. En el nivel inicial de precio, un aumento de la cantidad nominal de dinero significa un aumento de la cantidad real de dinero, ¿sí o no? Porque en verdad, inicialmente, yo no les he dicho que hay un aumento. A ver, vamos de vuelta. Los saldos reales de dinero eran igual a los saldos nominales de dinero sobre el nivel de precio. Y esto era igual a M sobre P, ¿se acuerdan? Lo que estamos haciendo acá es decir que no aumenta, que es lo que yo les dije que pasaba debido a que aumentaba la base monetaria, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Si esto aumenta y esto no cambió, es lo mismo que haya aumentado los saldos reales de dinero, ¿sí o no? Lo mismo. Bueno, eso es lo que dice. Entonces dice, para que el público tenga un mayor nivel de saldos reales, deben bajar los tipos de interés. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Fíjense, vamos a hacer todo esto para que lo puedan entender. Regla número 1. Esto es L, esto es M sobre P, tasa de interés, saldos reales de dinero. Este es M0 sobre P0. Y este es el I0 que era donde estaba el equilibrio. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos? Bien, lo que ocurrió con M es que hubo una expansión. Por lo tanto, esto se fue para acá. Bueno, esa curva se movió ahí. A un M1, P0. Y el tipo de cambio bajó a I1. ¿Se entiende? Esto genera un impacto en las inversiones que estaban en I0 y ahora se van a I1. ¿Sí o no? Entonces aumentó la inversión. ¿Sí o no? Bien. Si aumentó la inversión, ¿qué pasa con la demanda agregada? Se desplaza a la derecha. Bueno, entonces vamos a suponer una oferta agregada así, una demanda agregada así y una demanda agregada prima acá. ¿Sí o no? Que vamos a hacer que aumente el nivel de precios. Vamos a poner que este era el nivel de precio 0 con la producción 0 y ahora el nivel de precios 1 con la producción 1. ¿Sí o no? Bien. Bueno, este le está mostrando un poco la respuesta, ¿no? O sea, ahí le está mostrando como el ejercicio final. Pero ¿entienden el razonamiento? Fíjense. Aumentó la base monetaria. Sí. Aumentó M. ¿Sí? Pero Eso escúcheme, eso es que yo le pregunté recién que no tenía nada que ver el ley y el R, como que no incluye el ley y el R. El encaje legal, ¿influye o no? ¿Qué? Al haber una expansión monetaria, el B. Esto no cambió nada. Solo cambió eso. Hay que verlo por el lado del
La parte oficial, empresa y curso. Solo cambió la base monetaria. Aumentó. Eso generó un aumento en M. El aumento de M generó que disminuya I, que es lo que figura ahí. Luego aumentaron las inversiones, que es lo que figura acá. Luego aumentó la demanda agregada, que es lo que figura ahí. Luego aumentó la producción, que es lo que figura ahí. Y si seguimos en análisis, ustedes verían que también aumentó el nivel de precio. Y al aumentar el nivel de precio, nos volvemos acá arriba. ¿Entendés? Y esto pasaría a estar acá. En el medio, como M1 sobre P1. ¿Se entiende? Y esto generaría una tasa que haría que I2 esté acá. Y eso haría que la nueva demanda agregada esté un poquito más acá en el medio. ¿Se entiende? Y que la producción esté en I2. Ahora, en términos generales, cuando ocurre una cosa como esa, que es una expansión monetaria, en definitiva, la expansión monetaria lleva a una expansión de la economía en sí. Lleva a un aumento de la producción, sí, lo están viendo ustedes. Esto cuando termine de iterar, va a llegar a un punto de equilibrio en donde el I final va a ser más grande que el I inicial. Donde el nivel de precios final va a ser más grande que el nivel de precios inicial. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento de la demanda y el desplazamiento de la demanda hacia arriba tiene dos consecuencias, una buena y una mala. La buena es que aumenta la producción, la mala es que aumentan los precios. Cuando la curva de la demanda agregada se va para abajo, tiene dos consecuencias, también una buena y una mala. La buena es que bajó el nivel de precio y la mala es que bajó la producción. ¿Se entiende? Los movimientos de la curva de la oferta agregada también tienen doble efecto, pero tienen o dos buenas o dos malas. Cuando la curva de la oferta agregada se mueve, se desplaza hacia la izquierda, son dos malas noticias. Aumentan los precios y cae la producción. ¿Qué quiere decir? Más desempleo, más un montón, o sea, más desempleo, menos producción y ¿qué? Y todo más caro. Cuando la curva de la oferta agregada se mueve a la derecha, es lo mejor que nos puede ocurrir. Quiere decir que bajan los precios y aumenta la producción y aumenta el empleo. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Lo mejor que nos puede pasar a la derecha y lo peor a la izquierda. El problema es que para que la oferta agregada se mueva a la derecha, un país tiene que transmitir confianza. Un país tiene que tener reglas claras. ¿Se entiende? Yo ya les expliqué que en los gobiernos kirchneristas, en donde la demanda agregada era terrible lo que se estimulaba, terrible, o sea, era básicamente todo a consumo, todo a gasto, y la demanda estaba, excitadísima. La pregunta es, si todo el mundo, todo lo que se producía se vendía, ¿por qué no seguían produciendo más? ¿Por qué esta curva de oferta agregada no se trasladaba a la derecha? Porque la curva de la oferta agregada, ustedes sabrán, que se traslada con inversión. Lo que pasa es que la inversión, como les expliqué en la clase pasada, primero impacta en la demanda agregada para que en el largo plazo impacte en la oferta. ¿Me siguen, no? O sea, si yo quiero aumentar la producción en un país, yo tengo que invertir. Cuando invierto, suponen que quiero armar otro galpón más, tengo que comprar los ladrillos, el cemento, el hierro, las tejas, la chapa, lo que carajo sea, y eso estimula la demanda agregada. Quiere decir que los corralones venden más, que los flacos que hacen cemento venden más. ¿Se entiende o no? Estimula la demanda agregada. Ahora, a largo plazo, una vez que yo tengo eso terminado y yo puedo producir más, quiere decir que ahora yo incorporo más bienes y servicios a la economía. Y por lo tanto, a largo plazo, la única manera que yo tengo de mover esa curva de la oferta agregada hacia abajo es porque tengo más capacidad productiva. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Ahora, también puede ser porque mejoré la productividad, porque incorporé tecnología, o en su defecto porque pueden ser que hayan bajado los precios, etcétera, etcétera. O sea, los salarios, etcétera. Se bajó los costos, claro, bajar los costos sí fijos. o sí, la única manera de mover esto para acá es bajando los costos. Los costos fijos, sobre todo. Los costos. Porque a largo plazo se ponen todo variable. No, está bien, pero estamos hablando acá, cuando yo digo a largo plazo, me refiero al efecto de la inversión. O sea, inicialmente una empresa cuando invierte genera un impacto en la demanda agregada. Tal vez un año después, a ver, lo dijimos recién, ustedes van a invertir en una central térmica. Para armar una central térmica van a tener que comprar un montón de cosas, van a estar estimulando a través de las inversiones o del consumo la demanda agregada, ¿sí o no? Pero cuando ustedes ya tengan la central térmica, van a inyectar kilowatt hora ¿a qué? A la red. Y entonces eso va a aumentar la oferta agregada, en este caso eléctrica. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, una inversión que empezó estimulando la demanda agregada,
Cuando ustedes ponen la planta a funcionar, un año después, un año y medio después, vamos a ver la curva de oferta agregada para la derecha. Hay que ver si el impacto va a ser importante o no. ¿Me siguen lo que digo, no? Bueno, si mueve muy a la derecha, pues. Sí, también lo que pasa es que una central térmica en un país, una sola, no va a mover nada. Pero si hay muchas. Ahora la pregunta es por qué en épocas kirchneristas, en donde la demanda agregada avanzaba, ¿sí?, no se corría esta oferta agregada para acá. ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo una curva así de oferta agregada, de demanda agregada, y empiezo a estimularla? Y empiezo a estimularla. Y empiezo a estimularla. ¿Qué pasa con los niveles de precio? Se van a las nubes. Aumenta la producción, pero los niveles de precio se van a las nubes. ¿Y qué pasa cuando yo esté llegando a una producción acá, que yo le llamo producción potencial, que es como la máxima o lo más, digamos, cercano a lo máximo que puede producir un país? A medida que yo siga estimulando aún más la demanda agregada, no va a haber oferta. Entonces automáticamente esta curva va a cambiar su pendiente y se va a volver casi vertical. Ya lo vamos a ver eso, hoy no creo que lo alcancemos a ver. Entonces todos los aumentos de la demanda agregada van a seguir escalando acá. ¿Va a generar un aumento de la producción? No. ¿Pero qué va a generar? ¿Un aumento de qué? Del precio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida que ustedes sigan demandando bienes que son escasos y que ya no hay más, nunca van a generar un aumento de producción porque ya no se puede, pero sí van a generar un aumento de nivel de precio. Y por eso es que en épocas kirchneristas la inflación se empezó a ir a la mierda. Después, Macri colaboró un poquito y el Einstein que tenemos ahora terminó de mandarse. ¿Fernández o Massa? Fernández, Massa, todo lo mismo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Bueno, acá esto es un poco la explicación de esto que les acabo de decir acá. ¿Sí? Y acá dice, como consecuencia de ese exceso de demanda, en el lado de la oferta, las empresas tratan de satisfacer el aumento contratando más trabajadores para incrementar la producción. A ver, si yo aumento la demanda agregada, obviamente quiere decir que va a haber más producción, por lo tanto las empresas van a tener que tomar gente, por lo tanto el desempleo va a caer un poquito, ¿se entiende? Bien, es lo que está diciendo acá. Contratar trabajadores para incrementar la producción. De esa manera presionan al alza sobre los salarios. En la medida en la que la demanda vaya creciendo, si yo me voy acercando al máximo de producción, quiere decir que la mayoría de los recursos están ocupados, quiere decir que todos ustedes están trabajando. Y si yo quiero seguir aumentando la producción porque puedo, porque estoy vendiendo, yo necesito gente que trabaje para mi empresa, tengo que ir a pedirte que vos te sumes a mi empresa, que vos, Daria, te sumes a mi empresa, que vos estás trabajando en otro lado, no estás desempleado. Entonces vos vas a poner las condiciones para venirte a trabajar conmigo. Y yo te diré sí o no. Pero las condiciones las vas a poner vos. Bien. En el caso de que haya producción, pleno empleo, todo cerca del pleno empleo. Eso va a generar una presión sobre los salarios, lo que va a significar un aumento de los costos y de los precios. ¿Entienden? Bien. Bueno, las dos partes prosiguen hasta llegar a un equilibrio, bla, 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 que es lo que dice. ¿Qué creen que pasará ahora si el nivel de precios P0 ha aumentado P1? Porque recuerden acá, yo le dije que el nivel de precio ha aumentado, ¿sí o no? Y bueno, lo que va a pasar es que nos vamos a tener que ir nuevamente al mercado monetario y hacer esto que les expliqué. Entonces fíjense, como es de esperar, P1 va a desplazar la oferta monetaria real hacia la izquierda, disminuyendo solo en parte el efecto de la expansión monetaria realizado por el Banco Central. Este se vuelve acá un poquito. ¿Entiendes? A la izquierda es mala. No, no es malo. Peor. No es que sea malo o bueno. O sea, el mercado monetario no es que vos desplazarte a la derecha o a la izquierda sea bueno o malo. No, me estoy viendo a la oferta. Distinto es el mercado de bienes. Pero... A la oferta agregada me estoy refiriendo. No, pero acá no estamos hablando de oferta agregada. Estamos hablando de oferta monetaria. O sea, no mezclen los conceptos porque si no vamos a estar en el horno. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué pasa? La expansión que hizo el Banco Central al inicio al comprar los títulos públicos, ¿sí? Ese efecto que fue saltar de acá a acá, ahora se va a ver compensado en una parte. ¿Se entiende? Por ese aumento del nivel de precio. Entonces, pero en general, lógicamente esto subió un poco los tipos de interés, pero no podrá contrarrestar el efecto producido por el banco. O sea, en conclusión, el efecto va a generarse, ¿sí?
pero va a ser menos que el primer impacto. El primer impacto va a ser así y después va a haber un efecto rebote que va a ser así, 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 hasta iterar hasta quedar en un punto. ¿Sí? Distinto al inicial, con el efecto inicial, pero no tan fuerte como había sido inicialmente. ¿Se entiende esto, no? Bien. Bueno, eso es un poco lo que está acá. Cuanto más inclinada es la curva de oferta agregada, menos aumenta la producción y mayor es la subida del nivel de precio. Eso ya lo vimos, ¿sí? Una cuestión de elasticidad. Fíjense esto, una política fiscal expansiva, ahora cambia, ya no estamos hablando de una política monetaria, ahora no es el Banco Central comprando algo. Ahora dice, la figura representa los efectos de una política fiscal expansiva. Chau, no les digo cuál. Política fiscal expansiva. Si ustedes leen ese título, ya rápidamente Daria nos va a explicar qué pasa. Rápido. ¿Listo? Puede ser que hayan bajado los impuestos o puede ser que hayan aumentado el gasto público. No te lo dice, pero vos sabés que hay un aumento en la demanda agregada. Punto. Es lo que vos sabés. Y como consecuencia de eso, viene todo lo que sigue adelante. Entonces, fácilmente, un aumento de la demanda agregada, acá se genera un aumento del nivel de precio, y ese aumento del nivel de precio, todo lo que hemos hablado. Es siempre lo mismo, no es complicado, el tema es que entiendan cómo arranca el juego, ¿sí? Fíjense, el incremento de G, porque acá están suponiendo que hay un aumento de G, ahora ha creado un exceso de demanda de bienes en el precio P0, bla, bla, bla. Y ahora viene todo esto que está explicado acá, ¿sí? Hay que tener presente, bueno, cómo cambia el M. A ver, ¿quieren que lo hagamos? ¿Lo hacemos? ¿Cómo cambia ahí? Ah, Estamos acá. Oferta agregada, demanda agregada prima, ¿sí? Nivel de precios, NP0, NP1 y 0 y 1, producción, ¿sí? Ahí estamos. Así arrancó el artículo. Política fiscal expansiva. Bien, entonces, vamos poniendo así. Aumenta la demanda agregada. Entonces, ¿qué sigue ahora? Aumenta el nivel de precio. ¿Sí o no? Entonces, aumentó el nivel de precio. Nos venimos a regresar más acá. Saldo reales de dinero. P0 sobre P0, L, ¿sí? Y aumenta el nivel de precio, quiere decir que esta curva se corre para acá, a M0, P1, ¿sí? Y 0, y 1. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué va a pasar con las inversiones? Inversiones se van a ver, van a disminuir debido a que la tasa de interés es más alta, entonces van a invertir menos, es loco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Aumenta. Luego, disminuye el M sobre P. ¿Sí? Luego, aumenta I. Luego, disminuye I. ¿Sí o no? Luego, sí, disminuye la demanda agregada. Así empezó. Fíjense que siempre termina con el efecto contrario. Pero ese efecto contrario nunca va a hacer que esto vuelva para atrás al mismo lugar o inclusive lo pase para el otro lado. ¿Se entiende eso? Va a terminar probablemente en un punto acá intermedio, ¿sí? En donde el efecto final va a ser un aumento de la producción y un aumento del nivel de precio. ¿Se entiende eso, no? ¿Siguen el razonamiento? Y eso, fíjense que dice acá, dice al final en negrita. Bien, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? ¿Sí o no? ¿Quién es capaz de explicar ese efecto del extraordinario? Porque la clase pasada le puse mucho huevo para explicar. cuando hay mucha recesión. Cuando hay mucha recesión, pues se puede ver. Sí y no. No, es lo que dije. No, por eso. Cuando hay muchas recesiones que se tiene que aplicar, pero no. La recesión hay que aplicar cuando hay recesión. Bueno, ¿quién se anima a explicar el efecto completo del grado dinámico? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ah? A ver, vamos de vuelta a lo que les dije en la clase pasada. El crowding out es un efecto de sustitución.
o de expulsión, que también se da. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un aumento en el déficit fiscal, el déficit fiscal, bueno, en definitiva es una política fiscal expansiva porque se aumenta el gasto bruscamente, lo que eso genera es un aumento de la demanda agregada y que si seguimos todos los pasos que hemos estado aumentando ahí, como dice Aldar, ¿qué pasa con las inversiones ahí? Disminuyen, ¿o no? Entonces lo que dice este efecto es, el Estado gasta más plata y como consecuencia las inversiones se van del país. ¿Sí o no? Eso es lo que hablamos en la clase pasada. Y entonces es muy fácil explicarlo, ellos lo están viendo rápidamente. Y lo que yo les dije es, que cuando yo tomo este tema no pregunto. Lo que yo tomo es, ¿por qué mierda este profesor destina media hora de su vida a explicarle a ustedes qué carajo es el crowding out? Porque si yo voy a perder media hora diciéndoles que el Estado gasta más plata y que las inversiones del país se van como consecuencia de que el Estado gasta más, entonces la pregunta es, ¿para qué lo estudiamos? Y segundo, ¿por qué el Estado gastaría más sabiendo que las inversiones se van? ¿Sí o no? Esa es la pregunta del millón acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les dije es que esto, ante un modelo keynesiano, y ahora ya podemos hablar con más propiedad, tiene sentido. ¿Sí? Pero no ante otra cosa. Y esto tiene sentido siempre y cuando entendamos este efecto desde el punto de vista de una recesión. ¿Por qué? Y vuelvo a explicar esto y prefiero cortar acá básicamente que nos hablamos, pero voy a volver a explicar este tema. Cuando existe el fenómeno del crowding out, se da esa situación en donde aumenta el gasto público del Estado y las inversiones se tienden ahí. Pero yo les dije algo, en recesión los ciclos económicos hacen así y en la recesión nosotros estamos parados acá. Y lo que nosotros necesitamos es mover esta bolita, es cortar la inercia. Digamos, hay que romper la inercia para que esta bolita agarre viaje y pueda empezar a crecer nuevamente. Pero en recesión es complicado porque las economías domésticas están hechas mierda, porque el Estado está hecho mierda y porque las empresas no quieren invertir un centavo porque no venden lo que producen. ¿Se entiende? Porque la gente no tiene plata. ¿Se entiende? Es un círculo vicioso. ¿Sí? Todo mal. Pero ¿qué es lo que yo les expliqué? Y que para salir adelante de una recesión quien tiene que tomar la posta es el Estado. Y no queda otra. La gente no la va a tomar porque tiene un mango y aparte en recesión lo que va a ocurrir es que probablemente hay un 30, un 40% de la economía con empleo, con trabajo y el otro 50, 60% de la gente que quiere trabajar no tenga trabajo. ¿Y por qué? Y porque si no hay plata, la gente la está pasando mal y no hay consumo, las empresas no producen, por lo tanto echan gente y se transforma en un, como les expliqué, un círculo vicioso. ¿Quién corta con esta, con la dulzura? ¿Quién corta con la dulzura? Paso a los Andes. No, paso a los toros, paso a los Andes, nada que ver. Paso a los toros. Bueno, ¿quién corta con la dulzura? El Estado. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? El Estado va a estar igual que la gente, como es la misma. Pero ¿qué pasa? El Estado va a tener que endeudarse fuertemente o darle a la maquinita a todo lo que da. Vamos a suponer que se endeudan de darle a la maquinita. Va a tener que pedir un préstamo. ¿Quién le va a prestar? Y seguramente a alguien de afuera, porque de acá adentro estamos todos cagados de hambre. Cuando el Estado haga eso, va a estimular lo que se llama la demanda agregada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado, al endeudarse y tener plata, va a salir a inyectar esa plata en la economía. ¿Cómo? Va a empezar a consumir. ¿Qué va a consumir? Lo que sea. Una carretera, un túnel, un puerto, un aeropuerto, va a comprar, va a hacer algo, va a hacer casas del IPB, algo va a hacer. Cuando empieza a hacer eso, lo que va a hacer esto es estimular el G. Y por eso el crowding out siempre arranca como una política fiscal. Lo que va a hacer es estimular el gasto. Pero es que si alguien no lo estimula, no hay manera de mover la curva de demanda agregada. Entonces, ahora, y solamente por el momento y debido a que la economía está hecha mierda, vamos a considerar que sería adecuado trazar una curva de oferta agregada así. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Y tienen una curva de demanda agregada acá. Nivel de precios, producción. ¿Entiendes hasta acá? Bien, genial. Ahora, el Estado está estimulando la demanda agregada, ¿sí o no? ¿A dónde la vamos a mover? Acá. Hacia la derecha. ¿Y qué pasó? Al endeudarse estimula la demanda agregada.
Claro, gasta, aumenta el gasto del Estado. Entonces fíjense una cosa, ¿qué pasó ahí con ese movimiento? Aumenta la producción. Pero aumenta el nivel de precio. Si no aumenta el nivel de precio, nunca se va a dar este efecto. Nunca se va a dar este efecto. ¿Se entiende? Si no se da este efecto, no va a bajar la inversión. Y si no baja la inversión, quiere decir que no se van del país. Entonces, pero entonces, ¿qué pasa? Está bueno, porque quiere decir que entonces estamos aumentando la producción, ¿sí? Estamos tomando gente, estamos empleando gente, estamos disminuyendo el desempleo y de alguna manera estamos como saliendo adelante con la economía, ¿sí o no? Y sin inflación. ¿Por qué sin inflación? ¿Por qué se mantiene? ¿Y qué quiere decir eso? Dale, va bien. Va bien, fíjate. Básicamente, ¿por qué la curva de oferta es plana? Porque la gente no tiene para pagar más de lo que hay. No, ¿qué hay dentro de la curva de la oferta agregada? Como vimos recién. Los factores de producción, Los salarios, exactamente, los salarios. ¿Vos creés que aumentaron los salarios porque yo contraté 7 personas más o 20 personas más o X% de la población más para seguir porque el Estado estimuló un poco la demanda agregada? No, porque si hay 40 o 60% de argentinos sin empleo y pasan en vez de ser 60, pasan al 55, ese 5% adicional que empieza a tener trabajo, no puede venir a proponer condiciones, ¿entienden lo que digo? Van a trabajar por lo que haya, por lo que se dé, porque en definitiva si no vas a estar en tu casa de brazos cruzados sin hacer nada. Entonces vas a ir a laburar. Cuando salgas a laburar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa persona va a empezar a generar ingresos, porque va a estar teniendo empleo. Como va a estar teniendo empleo, va a empezar a consumir. Y cuando empieza a consumir, ahora el efecto sobre la demanda le va a ser doble. De la gente que está consumiendo, que antes no consumía porque no tenía trabajo, más el del Estado que sigue. Ahí sí haría falta el plan de máximo, el plan de la tierra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa situación? Seguimos estimulando la demanda agregada. ¿Sí o no? Y en la medida que la seguimos estimulando, ¿qué pasa con la producción? Sigue aumentando. Y sigue habiendo más empleo. Y entonces más gente estimula el consumo. ¿Sí? Ahora, el Estado endeudado de las pelotas, porque sigue gastando lo que no tiene. Porque recuerden que tuvo que pedir un crédito el Estado. Pero alguien tiene que romper esta inercia. La gente no la va a romper porque no tiene un mango. ¿Hasta ahí vamos? Bien, genial. Tarde o temprano, cuando la economía empieza a arrancar, y ya no es la mitad de la población la que no trabaja, sino tal vez, no sé, voy a decir un ejemplo, un 35%, bueno, de a poco el Estado tiene que ir retirándose. ¿Por qué? Porque quien va a empezar a aumentar es este y este va a empezar a desaparecer. ¿Me siguen? Si cada vez hay más producción, ¿sí? Se va a seguir utilizando la capacidad instalada que hay ociosa. O sea que la inversión va a aumentar, pero muy poquito. No es que va a pegar nada, va a aumentar muy poquito. Pero el consumo es el que va a empezar a motorizar la economía. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Pero el Estado se tiene que ir retirando porque el Estado está en un déficit gigante. O sea, y tarde o temprano lo que necesita hacer el Estado, ¿qué es? Es regularizar las cuentas, que no las hacen en pedo, pero no importa. Pero se supone que cuando el consumo empieza a aumentar, el Estado empieza a recibir ¿qué? Guita en IVA, guita en ganancias, guita en impuestos, guita. ¿Cuál es la pregunta de eso? Entonces, en la medida que el Estado hace que la economía se motorice, obviamente recauda más. ¿Sí o no? Tiene lógica. Y en la medida que recauda más, va a ir a poder pagar esa deuda que tomó y al mismo tiempo ya empieza la economía a caminar solita. ¿Sí? Ahora, segunda opción, segundo punto. Si el Estado no es creíble, lo que va a empezar a ocurrir es que se va a seguir estimulando la demanda agregada, pero tarde o temprano esto va a cambiar, ¿sí? A futuro. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que no podemos seguir aumentando la producción indefinidamente sin que se alteren los precios. Acá es porque la gente estaba desempleada, no había que aumentar los salarios, como dijo él. Yo nunca les ofrecí a ustedes un mango más de lo que ya venía pagando. Pero ¿qué pasa a medida que siga aumentando esto? Esto va a cambiar. Eso es lo que va a cambiar. En la medida que va a cambiar, es como si esta curva en el tiempo de oferta agregada fuera así, y después empieza a ser así, y después hasta ser así.
Mientras yo esté trasladando la curva de la demanda agregada en esta zona, el impacto en el nivel de precio no va a ser nada. No va a ser nada. Pero cuando ya empieza a transitar esta zona, ojo. ¿Sí? Bueno, esta zona se transitó muy fuertemente, estimulando mucho el consumo en épocas kirchneristas. Por eso es que había mucho aumento de la producción, pero al mismo tiempo mucho aumento en el nivel de precio. ¿Sí? Y algo que ocurría era que lo que se trataba el puestito que se trataba de vender de alguna manera, es que los salarios, no confundan saldos reales de dinero con salario real, por Dios, ¿sí? Ahora hablo de salario real, es igual al salario nominal dividido ¿qué? Dividido el nivel de precio. Entonces, ¿qué pasa? Si la inflación aumenta 30% y los salarios nominales aumentan 30%, en definitiva, ¿estoy afectando el poder de compra de la gente? No. Pero eso no quiere decir que no tengo cáncer. ¿Se entiende, no? Pero el cociente de inflación. Me siguen diciendo, siguen entendiendo el sistema. A ver, si mi cuerpo se está enfermando y yo estoy tomando un remedio, ¿sí? Yo sigo haciendo actividad física, pero no quiere decir que no estoy enfermo, estoy tomando un remedio. Me siguen hasta acá, ¿no? En el momento que corte el remedio, vuelve el cáncer. El cáncer está. ¿Me siguen? El cáncer se llama inflación. Por eso es que los países del primer mundo no dejan que eso se escape. No hay chance que se les escape. Y hacen todo lo que está a la mano para que no se les escape. Aumentan la tasa de interés, o la tasa, en el caso de los Estados Unidos, el tesoro aumenta la tasa. No joden con la inflación, porque cuando se les escapa es muy complicado volverla a meter. Y el otro tema es que cuando se te empieza a escapar esto para arriba, lo que tienes que tratar de hacer es trasladar esta curva de oferta agregada. Entonces, esta misma demanda agregada que generaba este nivel de precio, acá te genera un nivel de precio mucho más bajo. ¿Se entiende? O sea, hay que tratar de trabajar sobre la oferta agregada. Pero para trabajar sobre la oferta agregada, tiene que haber credibilidad. ¿Por qué invertirían las empresas para trasladar esta curva de oferta agregada hacia acá? ¿Por qué lo harían? Y porque entienden que las reglas del juego son claras. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en los países del primer mundo no se estimula la demanda agregada? Sí, pero también la oferta. Entonces hay un jueguito permanente. Esto se corre, pero esto se corre. Esto se corre, esto se corre. Y el nivel de precio es así que tipo. Aumenta por ahí 2%, 3%, valores controlables. ¿Me siguen? Pero porque hay un permanente ajuste de esto. Acá no. Acá estamos con plan platita, estimulando el consumo, gastar, previaje, un bombazo a la demanda agregada y a la oferta agregada nada. Porque ¿quién invierte? ¿Quién invierte? Nadie invierte. O sea, o el que invierte con mucha cautela. ¿Por qué? Porque no te cierra. No sé si me entendés. Yo creo que les hice este ejemplo, y si no se los hice en un momento, se los vuelvo a decir. Es como, che, llevas 10 años de novio con la mina, ¿y por qué no te casás? ¿Por qué no te casás? No hay plata. No, ¿por qué no te casás? No hay No confianza. sé, algo que no cierra. Algo no cierra, porque si no, ya hubieras casado. ¿Sí o no? Bueno, algo no cierra. O sea, no sé qué, pero algo no cierra. No, esto es lo mismo. O sea, ¿por qué no invierten más? En la época de kirchnerista, en una época que si vos me preguntás a mí era genial para invertir, porque el consumo estaba tan estimulado que si vos producías, vendías. El problema es cuándo lo explotaré. Y la pregunta es, ¿en qué situación te iba a agarrar la explosión? Cuando vos ya... ¿Se entiende lo que digo, no? Porque si vos ampliaste tu capacidad productiva y de repente explota la granada y después no vas a vender el 50%, ¿qué haces? ¿Me siguen? Eso es. O sea, no hay una atracción que vos digas, sí, compro este modelo. Entonces, como no compra, la gente es muy tranquila para invertir. ¿Se entiende? Después, con Macri, esto cambió un poco, pero así todo la gente no compró otros ajustes que hizo Macri. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque obviamente Macri desreguló un montón de cosas. Directamente sacó subsidios, aumentó la luz, aumentó el gas, esto aumentó. Y claro, la gente que lo podía pagar, todo bien, pero el que no lo podía pagar, ¿qué? La parte cuando, a ver, recuerden que cuando uno, fíjense ahora, no importa quién gane las elecciones, inclusive, fíjense si la ganara Massa, no importa quién la gane, el país que le va a dar al que gane está explotado.
explotado. Explotado. Cero guita, inflación por las nubes, explotado. ¿Sí? Si ustedes creen que en un año, en 2, en 3, alguien viene y soluciona el país, eso no existe. ¿Sí? O sea, si ustedes no están dispuestos a sufrir X cantidad de años, agarran la valijita y partan a Madrid, a donde les guste, porque digamos, se han choreado tanto en Argentina que para recuperar esto hace falta 15 o 20 años. sí o más. ¿Se entiende, no? Pero obviamente, paso a paso. No podemos cambiar el país de un día para el otro. ¿Sí? Pero entienden este efecto, entienden el crowding out, ¿por qué lo estudiamos? Porque sí tiene sentido en recesión, porque en recesión ustedes están en condiciones de dibujar una curva de demanda agregada plana. Y están en condiciones, ¿por qué? Porque no hay ajustes de salario. Y la curva de oferta agregada se mueve en función de los salarios. ¿Sí? Ahora, eso, igualmente ya nos vamos porque ya estamos en recontra ahora, pero eso es un poco. Y después acá hay una perturbación adversa de la oferta, que es cuando sube el precio del petróleo, por ejemplo, ¿sí? Que ya la hablamos. Si sube el precio del petróleo, la oferta agregada se va para arriba y después tendremos que ver todos los efectos que hay. ¿Entiendes esto? Si ustedes les toca en el parcial un ejercicio que hable de esto y ustedes me hacen solo esta curva y no me la vinculan con los otros mercados, y está mal, digamos, ¿no? O sea, ustedes necesitan vincularlo con los mercados, si no, no tiene sentido todo lo que he explicado, ¿sí? Porque lo que necesito es que entiendan las vinculaciones. Bueno, esto es un poco la conclusión, que para hacer frente a las perturbaciones negativas de la oferta agregada, las autoridades económicas necesitan hacer políticas sobre la curva de oferta agregada. Y voy a básicamente, esta filmina la voy a retomar el viernes, porque sobre esto vamos a empezar a entender un poco más qué es lo que está dentro de lo que una empresa paga como mano de obra hacia no solo lo que ustedes reciben en el bolsillito, sino un montón de otras cosas que se llaman contribuciones, que son lo que paga la empresa adicionalmente a lo que ustedes ganan y adicionalmente a lo que a ustedes le retienen en concepto de aporte. ¿Se entiende? Y esas contribuciones son muy importantes porque, aunque no lo crean, es un impuesto, ¿sí? Y ese impuesto es una política, entre comillas, y digo muy entre comillas, fiscal, porque no es una política fiscal, pero es como si fuera una política fiscal que podría tener un impacto sobre la oferta de bienes. Por eso lo vamos a hablar casi. Perdón, ¿qué impuestos se reciben? Las contribuciones. Pero eso es algo